Representación de las damas de blanco y algunos activistas de derechos humanos del CIP a Cien en Aldabó, donde supimos desde ayer que los tres hermanos nuestros, Saqueo Baez, Ismael Boris Muñiz, al igual que la dama de blanco María Josefa con Sardiña, estaban en Cien en Aldabó, un centro de investigación y procesamiento. Allí pudimos hablar primeramente con un oficial del Ministerio del Interior, y una de las cosas que me explica es que ellos están ahí porque irrumpieron o violaron la seguridad del Papa y la seguridad de la seguridad del Estado. María Josefa dice que ella, Saqueo y Ismael están en huelga de hambre desde el mismo día 20 que lo detuvieron. Es el relato de Berta Soler de lo que ocurrió en Cien y Aldabó. Tenemos más de ella, pero tenemos a nuestros invitados aquí en el estudio. Antonio Díaz Sánchez, expreso político del Grupo de los 75, secretario general del Movimiento Cristiano Liberación. Gracias, Antonio, por regresar al programa. Y el doctor Darcy Ferret, quien es médico y expreso político y quien nos envió desde Cuba muchos videos en aquella época de la situación médica en Cuba. Antes de escucharlo a ellos dos, vamos a escuchar la otra parte de las declaraciones de Berta Soler sobre lo que ocurrió en Cien y Aldabó. Las detenciones a nivel nacional pasan de más de 200 y me atrevo a decir que sobrepasa 300, y ya la Unión Patriota de Cuba está reportando que tenían como 70 detenidos por Oriente en el día de hoy, damas de blanco en Oriente y Palmazonino también, así que me atrevo a decir que pasa la cifra de 200 y hasta de 300 detenciones. El Papa llegó con represión, estando aquí hubo represión, y marchándose de Cuba continúa la represión, no se recrudece. Lo más que me llama la atención es que el Santo Padre dijo muchas palabras muy lindas en su homilía, pero para que se cumplan tenemos que tener respeto a los derechos humanos y libertades. Respeto a los derechos humanos no lo oí de las palabras que dijo el Santo Padre. Libertad tampoco la escuché, pero tampoco escuché cese la violencia, que esto sí lo esperaba oír del Santo Padre. Antonio Díaz Sánchez y Darcy Ferret, esta agenda desarrollada por el Papa en Cuba fue dictada, o por lo menos dirigida, por el cardenal Ortega. Sí, indiscutiblemente el cardenal Ortega es el anfitrión. Sí, y hay un viejo proverbio en este tema de la iglesia que dice que de Roma viene lo que a Roma va. O sea, yo pienso que al momento de coordinar todo el tema de la visita de su santidad, pues el gobierno pone condiciones y en este caso la iglesia las ha aceptado. Irremediablemente las experiencias que hemos tenido con el cardenal Ortega en los últimos tiempos es que básicamente ha trabajado porque las relaciones iglesia-estado, al precio que sea necesaria prácticamente, se mantengan a toda costa. A toda costa. Darcy, ¿tu evaluación de esta visita? No, esta es la tercera visita papal a la vuelta de unos pocos años. En 17 años. 17 años. Y ha transcurrido con un poco más de expresividad de Papa Juan Pablo II. Estas dos últimas visitas han sido prácticamente lo mismo, se han tenido una mayor connotación religiosa, ha habido una postura evitando cualquier roce político, y es algo que es decisión propia de la Iglesia. Creo que va más allá de la decisión del cardenal Jaime Ortega, que por supuesto se siente muy cómodo en medio de esto que ha ido sucediendo. Rodiles, se habla de cerca de... Buenas noches, Antonio Rodiles desde La Habana. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué ha pasado con Saqueo y los demás detenidos en Cien y Aldabó? Y la situación general luego de la visita del Papa. Buenas noches. Buenas noches también a Darcy, a los invitados. Mira, la información que ahora hace un rato hablé con la dama de blanco, Julia Herrera, que es la que está ayudando a la detenida María Acón, que es la esposa de Saqueo. Ellos tres están en huelga de hambre. La situación crítica aquí es que María tiene dos hijos, una hija que ya es una joven, pero que bueno, que no está muy lucha en esta situación, y tiene alrededor de 18 años,
y su hijo, que tiene alrededor de 7 años. Entonces, esta otra dama de blanco está haciéndose cargo de estos dos menores. Y bueno, hasta este momento, la información que tengo es que los tres están en huelga de hambre. Creo que han empezado también a no ingerir líquidos. Hoy o ayer se interpuso un recurso de habeas corpus. Se supone que tiene 72 horas el Tribunal Provincial para responder. Y bueno, hasta ahora esa es la información que tenemos sobre el tres, ¿no? ¿Se ha incrementado la represión después del Papa o sigue igual? ¿Han puesto en libertad algunos presos o hay más arrestados? Pues, ¿de dónde sale la cifra de 200 detenidos a nivel nacional? Bueno, la cifra ha sido de arrestos a lo largo de todo el país, desde que días antes que llegara el Papa y bueno, cuando él termina ya sus actividades allá en Santiago de Cuba. Aquí en La Habana hubo activistas de diversos grupos arrestados, por allá por Oriente también, y tengo entendido que la mayoría ya han sido liberados. Está el caso de estos tres activistas que, según le dicen a la familia, según dice el instructor, están en prisión preventiva y bajo investigación, o sea, hay que ver realmente qué va a ocurrir con ellos. Antonio, quédate ahí. Se está criticando mucho al Papa por el discurso pastoral, no fue parecido a aquel de que no tengan miedo en la Plaza de la Revolución de enero del 98 del Papa Juan Pablo, y que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Sin embargo, si vemos el escenario internacional, el propio presidente de los Estados Unidos tiene unas relaciones muy afables con Raúl Castro directamente, y se espera que este próximo lunes el presidente Obama habla por la mañana, Raúl Castro por la tarde, se reúnan en una reunión no informal. Sí, claro, pero hay una gran diferencia entre el presidente de los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos y la misión pastoral del Santo Padre. Yo creo que en cuanto al discurso del Santo Padre, lo que faltó fue un mensaje de solidaridad con el pueblo. La idea no es que el Papa vaya a Cuba a decirle a Fidel Castro ni a Raúl Castro que cambien. Ellos no van a cambiar, lo sabemos que no quieren cambiar. Pero el pueblo de Cuba se merece, y no me refiero ni a la oposición, me refiero a los ciudadanos, se merecen un mensaje de solidaridad, de apoyo, un mensaje que le transmita que ellos tienen derecho y que fuera de Cuba una personalidad como el Santo Padre está en sintonía con el derecho de los cubanos a ser libres. Desde mi punto de vista, eso fue lo que faltó en el discurso de su santidad. Si bien eso es cierto, Darcy, lo cierto es que los Estados Unidos es la primera potencia del mundo, hablando de política ahora, puramente política, no de teología. Y si la primera potencia del mundo deshiela sus falta de relaciones con relación a Cuba, la otra parte del mundo, ¿no crees que es muy difícil que vaya en contra de esa tendencia o de esa legitimación del gobierno cubano? Bueno, de hecho, ambos gobernantes, tanto Raúl Castro como Barack Obama, han sido muy claros, e incluso la Iglesia, el Vaticano, aceptando de que fue quien medió en medio de este acercamiento. O sea, un acercamiento que lo que busca es estabilidad en Cuba. Venezuela se está cayendo, en Cuba no se produce un centavo. Sin Venezuela, los Castro no tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir. Un desplome de los Castro representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, el gobierno americano dentro de sus intereses no está en que haya un desplome en Cuba que traiga inestabilidad y la posibilidad de terrorismo, de narcotráfico. Se repite la orden que le dieron a Leonardo Wood y a Magoo: keep Cuba quiet. Mantenga Cuba tranquila. Sí, por supuesto que sí, es lo que está pasando. Qué horrible, 100 y pico de años después, ¿no? Yo creo que los intereses de los Estados Unidos también están ahí, los intereses del mundo moderno. Yo creo que la economía y el tema económico a Cuba como mina de mano de obra, todos esos intereses están ahí, está el poder económico detrás del poder político empujando para tomar a Cuba como una experiencia de convertir a sus adversarios políticos en sus capataces, en sus empleadores. Esa, para mí, está detrás de toda esta, y hay un gran capital de gente con mucho dinero apostando a todo esto. Apostando a los Rodiles. ¿Se siente la oposición interna dentro de la isla abandonada? ¿Se siente traicionada o se siente a la deriva? Mira, realmente la situación es bastante difícil porque el régimen ha ganado en legitimidad y nosotros sabemos acá adentro que existe una relación completamente directa en ganancia de legitimidad y represión. Pero hay un factor que realmente creo que va a ser determinante también en toda esta situación,
y es que el pueblo cubano está bastante harto ya de este régimen, y todas las promesas que siempre ha venido haciendo el régimen se convierten, como se dice, en sal y agua. O sea, ahora mismo ya han pasado 9 meses de toda esta restablecimiento de relaciones, apertura de la embajada, y quizás todas las expectativas ya están por el suelo, las expectativas del cubano. O sea, ya sigue la represión, sigue los controles sobre cuentapropistas, sigue exactamente la misma situación, y eso evidentemente va atrayendo e incrementando cada vez el descontento. Sí es difícil lo que estamos viviendo por esta legitimación, sí es difícil porque la comunidad internacional no se pronuncia como antes, pero de todas formas nosotros seguiremos empujando y yo estoy seguro que los cambios van a llegar. Darcy, esto es un gatopartismo, como dijo Lampedusa, vamos a introducir cambios para que todo siga igual. La política siempre se maneja de esa manera, o sea, Estados Unidos estuvieron apoyando a los vietnamitas hasta que, o sea, la facción esta del Vietcong, hasta que les interesó y les era negocio. Cuando no les era negocio lo dejó por allá tirado a Chapita en Dominicana, el generalísimo y doctor a Somoza en Nicaragua, y lo que ha estado sucediendo es que en Cuba todavía la oposición tiene la asignatura pendiente de encontrar la unidad, o sea, no tiene, por ejemplo, la unidad que logró la oposición venezolana con la mesa de la unidad, que hay que tomarla en cuenta, se quiera o no. Ningún actor político puede ignorar la mesa de la unidad democrática, sin embargo, a la oposición cubana la ignora todo el mundo por la falta de peso político. En 5 segundos, Antonio, ¿cuál es el próximo paso de la oposición? Yo miro a la oposición y miro al pueblo de Cuba. Yo tengo las esperanzas cifradas en la oposición, pero las esperanzas cifradas en que los cubanos un día rompan sus cadenas y sean capaces de reclamar su derecho.